Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Marcela Bravo Aúja. Tenemos ya en la línea telefónica a nuestra analista Marcelo Bravo Aúja, a quien saludamos como cada martes. Muy buenos días. Adelante, escuchamos su comentario. Esta mañana quisiera analizar con ustedes algunas consecuencias políticas del gran realineamiento producto de las pasadas elecciones, las cuales pueden o no llevar a una gran transformación del país como se prometió y con ello asegurar su carácter de elecciones críticas. En particular, uno de los temas que trataré será el regreso a los gobiernos unificados que tienen pros y contras. Al respecto, surgen preguntas tales como si tendrá el ejercicio del poder suficientes contrapesos, si se experimentará un regreso al presidencialismo exacerbado o el qué pasará con las oposiciones. En concreto, ya empezaron las voces de alarma cuando se discute el nombramiento del fiscal general. Para empezar, debemos tener presente que los realineamientos caracterizan a las elecciones con importantes movimientos del voto, es decir, en las que las preferencias partidistas cambian abruptamente como resultado de ajustes profundos en las relaciones de poder y en los grupos de apoyo dentro de la arena política. Suelen surgir en ambientes de descontento y amplio debate sobre la conducción del gobierno, en ambientes de recomposición y reorganización de la esfera pública y de desprendimiento de lealtades partidistas, a menudo por el surgimiento de un nuevo partido y algún liderazgo de peso. Ahora bien, los realineamientos ocurren en intervalos periódicos que pueden definir eras político-electorales, lo que hace de las elecciones que las produjeron elecciones críticas cuando conllevan la modificación importante de la gran alianza que sostiene a los arreglos políticos con sus supuestos básicos, entre los que destacan el esquema de participación, el sistema de partidos, la ingeniería institucional y la orientación de las políticas públicas. Esto es muy interesante para analizar lo que está pasando o puede pasar en nuestro país. O sea, que las elecciones sean críticas depende de la profundidad de los cambios que produzcan las mismas, porque bien pueden los realineamientos experimentados no perdurar, o bien los sistemas de partidos experimentar conversiones que no cambien de esencia ni las formas de hacer política ni su orientación. En nuestro caso significaría que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder no produzca la cuarta transformación del país que promete y, por el contrario, fortalezca debilidades de nuestro sistema de las que difícilmente hemos venido saliendo, como es el presidencialismo exacerbado. En este contexto es que se puede ubicar el análisis de la nueva realidad que tendremos con Morena, que arrasó no solo en la elección presidencial, sino en las elecciones para la recomposición del Congreso de la Unión, con lo que deja atrás a los gobiernos divididos. A reserva que su coalición no le asegura a AMLO el que el PP y el PES conformarán junto con los suyos una coalición parlamentaria, a reserva que deberá mantener un liderazgo incuestionable sobre su partido cuando puede preverse que surgirán poco a poco morenistas disidentes a sus decisiones, a reserva de que tendrá que asegurar la disciplina de sus legisladores, es muy probable que el virtual presidente electo tendrá suficiente capacidad de maniobra como para hacerse del apoyo de otros partidos, hoy muy debilitados o reducidos a minoritarios como el PRI, para sacar adelante su agenda. Lo bueno es que la tarea de gobernar se le hará más fácil que a sus predecesores. Lo bueno es que no podrá achacarle a la oposición la falta de cumplimiento de lo que se propone hacer. Lo malo es que su poder tendrá menos contrapesos de los que el poder presidencial había venido teniendo con el desarrollo democrático. Entonces, ¿de dónde pueden venir los contrapesos necesarios para un ejercicio del gobierno prudente? ¿Con qué antagonistas podría tener que negociar para revisar sus políticas y enriquecerlas mediante el diálogo? El Congreso estará con él y los partidos políticos contra los que luchó han quedado muy golpeados. Igualmente ya se está echando a la bolsa los tradicionales poderes fácticos, que son, por ejemplo, los medios, la iglesia y los empresarios. Pero queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedan los gobiernos de oposición y las instancias de organización a través de las cuales pueden hacer sentir su peso. Quedan el Banco de México y demás órganos autónomos como el INE o el INAI. Quedan los movimientos sociales, sindicatos, asociaciones y organismos civiles e internacionales que como nunca harán falta con sus voces independientes. Su presencia y el lugar que ocupen hablará de lo cierto o falso que es el que a AMLO no le gusta la crítica. A mi parecer, será un empobrecimiento político al que no se alimente de ella y se aferre a decisiones por él tomadas
sin meditar suficientemente en las opiniones diferentes a la suya. Por lo pronto no es buena señal que no entienda bien ciertas autonomías institucionales hasta cierto punto consolidadas como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En particular es lamentable el que quiera cambiar la forma en que debe elegirse el fiscal general en México y prefiere él mismo, sin auscultación, nombrar un hombre que por más honesto y bueno que sea, no podrá por lo mismo impulsar el cambio profundo que requerimos de la Procuración de Justicia, siendo que sería la base para fortalecer al Estado en el país. La nueva realidad política le puede facilitar al próximo presidente una presidencia más fuerte, contar con mayoría ciertamente le servirá, así como la legitimidad derivada de la movilización que produjo a su favor y el porcentaje de votos que consiguió. Pero requerirá también del abatimiento de la corrupción e impunidad que un Estado de Derecho le permita. Además, requerirá recobrar el control de la fuerza en tanto el crimen organizado le ha mermado poder a la institución presidencial. Asimismo, requerirá de eficiencia en condiciones más difíciles de las que tenían los presidentes con buenos recursos. Son la fuerza recobrada y los logros que alcance, los cuales tienen que pasar por la mesura, los que permitirán a Andrés Manuel hacer las transformaciones que desea. Vaya que se lo deseo como todos en este momento. Para Radio Educación comentó Marcela Bravo Aújar. Muchísimas gracias, buen día. Muy buen día. Buenos días.